Todo bien, Te todo bien. extrañábamos ya. Sí. Sí, vieron que vengo, no vengo, o sea, los lunes tengo que estar acá y a Vos veces tenés me que hago la venir, pero chupina. para informarnos, para sacarnos todas las dudas y hablando justamente de la biodecodificación infantil, que por lo general, recién hablamos con Martu Sí, fuera hablábamos del un aire, poco. y yo conozco a gente adulta en realidad que realiza la biodecodificación. Nunca había escuchado con respecto al tema de los chicos, de los pequeños. Uno como padre, por ejemplo, ¿en qué momento tiene que acudir a vos para la biodecodificación infantil? Lo que dicen, en realidad me pasó también estudiando. Cuando yo empecé a estudiar no había nada de lo que es niños. Todo se escuchaba de, bueno, la decodificación biológica, biodecodificación, bioneuroemoción, que es todo más o menos lo mismo, nada más que depende como el autor. Vamos a sacarnos esto porque no estoy acostumbrada. A mí se la Está bien, ganchera, bueno, quiero pasa, decirle, a mí algunos se la se- ganchera y No, no. Algunos pasa, Es bueno. el retorno. Se pierden con el tema del Sí. retorno o escuchar su propia voz. Ay, pude decir eso. Vieron que es todo. Cuando no estás, decías, ay, el retorno, sí, el retorno Lo pudiste existe. hacer, ¿viste? Sí. Esperemos que no te pares y te vayas, como el Carmen No. Barbieri. Chicos, no, yo así no, y te vayas. Te sacaste la cucaracha ahora, pero. Sí. Pero Se me nos come la quedo, cucaracha. me quedo. Bueno, retomando. Retomando, ¿qué es la biodecodificación Bueno, infantil, Mica? hablando de cuando una mamá o un papá, yo por lo general, esto debo decirlo, si bien abro las puertas a las madres y a los padres, también aclaro que las mamás tenemos una cuotita y una predisposición, un porcentaje más en el investigar acerca de procesos que tienen que ver con nuestros hijos, ¿no? Los padres, por lo general, llegan a consulta un poquito como traídos por la madre, debo decirlo. Así que si yo tengo que decir en lo que respecta a estos ya casi 10 años de mi método, es mayormente la madre la que viene, pregunta, hace el proceso y lejos de, que este es el mensaje también, lejos de decir algo más que nos tenemos que ocupar nosotras, yo hago siempre el foco en el poder que tenemos las madres. El poder o esta intuición femenina de la que hablamos también, esta conexión con nuestros hijos, que es diferente a la que puede tener un padre, ni mejor ni peor, pero es otra conexión. Entonces, en esa conexión también hay muchas cuestiones que nosotras podemos estar viviendo o que se pueden estar viviendo en el entorno familiar y que hace que nuestros hijos empiecen a manifestar con síntomas o con conductas cuestiones que no tienen del todo que ver con cosas que le pasen a ellos, sino que están pasando en casa o a mamá o a papá también. Pero bueno, lo que quiero decir es que siempre mamá puede hacer el proceso, así sea que la cuestión venga enterita de papá, no importa, vos mamá podés trabajarlo. Entonces cuando yo empecé a formarme, que primero el camino lo hice como mamá, o sea, cuando yo empecé a escuchar de la decodificación infantil, cuando mis hijos eran pequeños, dije, a ver, ¿qué es esto? Y claro, lo hice por mí siendo adulta. Pero yo veía que trabajando cosas mías, mis hijos empezaron a enfermar menos. Claro. Yo tenía esta anécdota, la cuento siempre o seguido, que tenía un botiquín en mi casa lleno de remedios, con mis hijos con broncoespasmo, con alergia, con fiebre, con lo que se les ocurra. Y cuando yo empecé a entrar en contacto con la decodificación infantil como una herramienta terapéutica para mí, mis hijos se dejaron de enfermar. Y yo dije, bueno, pará, acá algo pasa. O sea, porque yo estoy viendo lo mío, estoy viendo mis conflictos, mis situaciones estresantes, las emociones, y mis hijos se dejan de enfermar. Entonces ahí fue que yo dije, pará, yo quiero estudiar esto y quiero ayudar a otras familias. Mica, lo que decís, esto, la biocodificación, ¿está relacionado directamente con las enfermedades? Yo hablo mucho de manifestaciones más que... O de energías claro. también, las Yo energías del momento. Por Total. eso digo manifestaciones. ¿Por qué? Porque nuestros hijos pueden manifestar con síntomas físicos, desde lo orgánico, pero también pueden manifestar desde una conducta, ¿no? Un hábito. Entonces, no solo hablamos de enfermedades, sí, en niños hablamos cualquier cosa que manifieste tu hijo, se puede trabajar desde la biodecodificación o en mi caso desde mi método que integré la biodecodificación con otras herramientas terapéuticas como las constelaciones familiares, la terapia Gestalt, educación emocional y demás, y por eso mi método es propio y es más allá de la biodecodificación, pero bueno, la biodecodificación infantil es una pata muy importante. ¿Y cómo trabajamos desde acá, desde la bio? Sí. Trabajamos comprendiendo en principio.
comprendiendo qué está manifestando mi hijo. Esa conducta o ese síntoma, qué información está trayendo al sistema familiar. No es únicamente, y quiero aclarar esto, no es algo excluyente, es algo complementario. No quiere decir que vos no vas a llevar a tu hijo al pediatra porque vas a hacer bio. No, o al menos en mi caso, yo de hecho a las madres que llegan, a las familias que llegan, le pregunto, bueno, el pediatra que te dijo, qué estudios se le hicieron, qué diagnóstico hay, o si está tomando algún medicamento o lo que sea, o está yendo a la psicopedagoga o a la fono por esta cuestión en el lenguaje. Digamos, no es que es algo excluyente, es algo que complementa. ¿Por qué? O sea, son alternativas complementarias, no que reemplazan una a la otra. Claro, es algo que... Herramientas, se podría herramientas decir. complementarias, Sí. terapéuticas, que amplían la mirada. Eso es lo importante. No es que el camino que ya recorriste no sirve. No, bueno, a ver, contame todo el recorrido que vienen haciendo. Bueno, ahora vamos a comprender para qué, para ir a la raíz, para comprender el para qué y la funcionalidad de que tu hijo de repente tenga alergia. Bueno, y eso como tienen que ir las madres o padres solos al tema para tratar la bio de tu hijo, Sí. o hay que llevarlo de forma presencial y ese hijo tiene que saberlo también en el momento. Digamos. No, yo trabajo directamente. Bueno aclararlo, porque si vas al pediatra tenés que llevarlo. Sí, Digo, no, acá no. Acá no, y de hecho, tu hijo no se tiene que ni enterar. Claro. Y, o sea, puede enterarse, sí, no es que es un secreto de Estado, pero quiero decir que no lo tenés que exponer. Trabajando vos, y también digo esto de la madre, porque hay mamás que no se acercan al espacio porque dicen, ay, pero mi marido no quiere. No es necesario. Claro. Es algo interno, ¿no? Quizás como una mientras, sanación. claro, y mientras uno de los dos quiera, ya está. No es que tienen que estar, si en la familia hay mamá, papá, no tienen que estar los dos. Con que uno de los referentes afectivos se entregue al proceso y que crea en el proceso, que es lo más importante, ya está. ¿Cuáles son los pasos? En mi método yo digo que es como una escalera hacia el bienestar infantil y ese bienestar infantil trae el bienestar familiar, porque Eso te iba a cuando vos decir, ves porque tu hijo... vos decís el bienestar del niño, a la vez también como padre, porque uno verle a tu hijo feliz, también uno es feliz como padre. Tal cual. ¿Y a cuánto tiempo ves ese resultado? Porque es muy difícil saber, no hay un tiempo en realidad. No hay un tiempo, pero yo en mi método sí, cuando las familias se acercan o las mamás se acercan, les explico que el programa, como para decir así, si vos querés trabajar esto, y esto lo fui con los años, lo fui aprendiendo yo como terapeuta, y le di un encuadre, porque antes era algo de, bueno, vení, vemos una vez, bueno, sí, dentro de 15 días, y me daba cuenta que yo no, con esto no encuadraba y no organizaba la familia. Entonces ahora es la familia que llega a mi espacio, tiene el acceso primero a un taller que yo se lo brindo, Sí. que es la introducción a mi método, donde está toda la teoría para que lleguen a una primera sesión sabiendo de qué vamos a hablar y ya con un ejercicio hecho de todo lo que es proyecto sentido, que es el inicio de la vida de este niño en esta familia. Entonces es ese ejercicio, ese taller, perdón, y después son 3 encuentros. Y los 3 encuentros es cada 15 días. Bien. Entonces ya está pautado eso. Así arrancamos. Claro, que hay algo previo, ¿entendés? Para en este caso que el madre o padre. Que Sí, quizás porque también- aparte también cada uno tiene sus tiempos, Sí, pero y- bueno, y no si son conocen, 3 porque sesiones. Son 3 sesiones Sí. cada 15 días porque eso garantiza también un resultado. Claro. Yo a la familia le digo, vos, haciendo esto que yo te estoy aconsejando y orientando, vas a ver un resultado. Ahora, hay familias que de repente no les alcanza. Hay otras que quizás ya llegamos a la segunda sesión o alguna familia que yo, obviamente que para mí es un agradecimiento de gratitud absoluta, que la tercera sesión me dice, no, mira, la verdad que nada más la estoy utilizando para decirte gracias y que ya no necesito trabajar más. lo puede Claro. hacer. Pero hay otras familias o otra mamá que me dice, Mica, mira, necesito otra sesión, bueno. Y ahí, bueno, los tiempos son obviamente muy Y también subjetivos y eso, propios, cada pero... familia y cada caso también es diferente, ¿entendés? El tiempo, que quizás a uno le puede tomar 2 sesiones, a otro 3, es como terapia. Y claro, y a otros Pueden ir 4. años y otros quizás van un tiempo hasta cuando lo necesitan, o van menos o más días. Lo que sí yo puedo dar fe, y no solo, o sea, porque confío en el método y en cómo trabajo, sino por la familia, la cantidad de familias que dejan testimonio a lo largo de estos años, que hay pasos, por eso es un método,
que dentro de los métodos la biodecodificación infantil es como la base más importante, que hay pasos a seguir o escalones a subir para llegar a ese bienestar y que yo te voy guiando. Después la historia es particular y los tiempos son particulares, pero sí hay pasos que son comunes y que yo sé que funcionan. Digamos, esto de en principio poder tomar conciencia, y es el primer escalón o paso a dar, es tomar conciencia de qué me quiere decir mi hijo con esto. Porque algo de lo que está manifestando mi hijo tiene que ver conmigo o con mi historia o con un conflicto o situación estresante que estoy pasando ahora. Entonces, lo primero es tomar conciencia, comprender para poder alivianar el síntoma o la conducta. Y luego, obviamente, que más allá de alivianar es transformar. Y si bien hoy está esto de sanar, viste que también es como, bueno, la palabra que está muy... Soltar y sanar. Sí, pero transformar, alivianar, que ese síntoma ya desaparezca porque ya no es necesario manifestarlo. Ese es el punto y el mensaje. Mi hijo manifiesta un síntoma o una conducta porque es funcional y necesita traerla. Si yo lo trabajo, no se manifiesta más. Es así. Y Es algunos así. ejemplos, obviamente, sin contar de casos puntuales o de tus pacientes, que nos puedas contar en este caso que han llegado y que se han podido resolver. Y bueno, una mamá, varias que me han dejado, afortunadamente siempre digo que son también muy generosas las madres cuando comparten sus historias para Dicen, otras podés mamás. contarlo, porque Sí, es verdad. sí, A veces uno quizás no sí. lo cuenta, pero algo puntual que está viviendo una familia o alguna persona, a otra persona le sirve y dice, mira, bueno, si les funciona a ellos, quizás me puede servir a mí. Una mamá que me dejó su testimonio, que pronto voy a compartir en las redes, bueno, ella llegó a consulta con 2 internaciones de su hijo por malestar, por dolores de panza y los médicos ya le habían dicho que era un tratamiento, era algo crónico, tenía que pasar a tratarse así como dolor crónico y que su hijo había perdido la sonrisa. Y bueno, hizo el proceso y su hijo no le duele más la panza. No solo no le duele más la panza, sino que volvió a sonreír. Dice, Claro. vuelvo a ver a mi hijo alegre, ya no está enojado, no está triste. Bueno, eso para mí es fantástico. Y la tercera sesión ella la usó para contarme esto. No es que en la tercera Claro, no lo tuvimos que seguir necesitó. trabajando. Entonces, bueno, ese para mí es una de las más fresquitas que tengo. Pero, a ver, si pienso, podría pensar Es que debe haber otra millones de casos Sí. que, bueno, no sabemos, pero Otra de muchos. límites, también otra mamá que pronto nos vamos a reunir, porque yo, más allá de las palabras que me comparten, a veces las invito si se animan a hacer Zoom como para grabarse y ahora en estos días vamos a encontrarnos. Era acerca de la conducta de su niño que estaba vivía enojado y trabajamos con ella y con este proceso también. Pudo ordenar ella ciertas cosas en su vida y en su familia y en el sistema. Y de repente el niño empezó a hacer caso o a aceptar los límites y dejó de enojarse todo el día. Claro. Claro, que a veces pasa a los padres, eso, lo que más le cuesta es poner los límites. Y que a veces naturalizamos, está enojado todo el día, y lo vas naturalizando. Y no es el estado común de un niño. No. No es el esperable que un niño viva enojado. Entonces esto de la personalidad de nuestros hijos, desde la biodecodificación, llamamos que son soluciones especiales de supervivencia. Hasta la personalidad y el lugar que ocupa un hijo tiene que ver con qué funciona el sistema. Entonces, bueno, mi hijo manifiesta todo el tiempo enojo, yo lo naturalizo porque él es así, es enojón. No, él está manifestando Claro, eso algo... lo naturaliza a veces el padre. Sí, lo normaliza como, bueno, es algo normal, pasa día a día. Y en no. el entorno familiar, y esta frase a mí me encanta, pero es algo gráfico, que es que nuestros hijos traen a la superficie lo que está en el fondo emocional y energético de la familia. Entonces lo que queremos guardar bajo la alfombra, nuestro hijo va a decir, no, mira, pum, y estoy Claro, enojado claro, todo el día. bueno. Pero un niño enojado ¿Por todo el qué? día, Claro, qué vivencia, qué trae. qué emoción esto, qué está pasando, quién está enojado. ¿De dónde ¿Qué- viene? o Claro. ¿Quién está reprimiendo el enojo que tu hijo te lo está mostrando todo el tiempo? Claro, porque es eso, como decís, se tapa quizás bajo la alfombra, pero claro, eso hay que sacarlo y solucionarlo. Sí, querés para que tapar no el se sol vuelva con a la mano repetir. y en cualquier... Es lo que Sí, pasa. o Va a por salir a la ejemplo, luz. otra mamá que me dejó su experiencia hace poquito de su hijo con medicación para sus riñones y que de toda la medicación que está tomando le empezaron a quitar la medicación. Claro. Por eso, cada caso es puntual. Y era medicación que era de por vida que iba a tener que tomar. Crónica Entonces, Sí. estas cosas que
que por eso digo que yo creo mucho y ustedes lo saben y por eso No, pero tengo la ¿sabes? pasión y la vehemencia con mi trabajo, pero porque yo sabía en el momento de, como mamá primero, que cuando empecé a ver en mis hijos que funcionaba, yo digo, yo me tengo que formar y tengo que ayudar a familias. O sea, Claro, porque vos lo vivenciaste y te sirvió, por eso lo haces de ese lado, porque hay personas que, verdad, quizás como descreen o dicen, no, esto no, pero que pasa, es cuestión de que uno tiene que creer, es como la terapia. Sí, de la experiencia propia también. Una vez que lo viviste, lo podés hacer y contar y tener seguridad de que va a pasar así. y que también yo lo que les digo a las madres es, si vos venís haciendo siempre lo mismo, los resultados también van a ser siempre los mismos. Entonces, si vos venís de años de médico en médico y decís, che, y esto, si no es algo que va a ser, que digamos, que tenga un efecto contrario, nada de lo que hagamos en el espacio y desde lo que sea en biocodificación, ojo, yo pongo las manos en el fuego por mí. Yo, como en Claro. todo, obvio, hay de obvio. todo dando vuelta. Por eso, digo, vos de lo que Por vos, favor, tu les experiencia. pido también eso, porque Sí. yo veo mucha cosa suelta en las redes, que lo veo lleno de likes y de viralización y qué sé yo, y son... yo digo, Chantas. por favor. Sí, entonces, eso también. Pero nada de, al menos de lo que sea en mi espacio, desde la biodecodificación o desde mi método, va a ser contraproducente. Entonces, si vos siempre yendo a médico, dándole medicación y que se interna y que tenés que ser... Y tenés una luz ahí, decir, ¿y si pruebo esto? Que no es, que es inocuo, vamos Claro, a decir con así. esto no voy a perder nada, pero Claro. quizás me ayuda en algo a esto que estoy viviendo. Claro, lo que pasa es que sí, hay mucha gente que le tiene miedo y hay mucha gente que ha probado espacios y que ha salido Sí. muy lastimada, entonces no Claro. quiere volver a entrar. Pasa. Pero pasa, pero Y es como que en pasa, todo, sí, en todo. como en todo, porque en todo, por eso digo, hay que investigar también antes de entrar, por eso yo soy, la verdad que tengo mucho criterio, ética, bueno, también soy profesional y eso, soy psicopedagoga y tiene que ver, pero ojo donde se meten también, Sí. porque yo estoy hablando acá más que nada de de lo tu mío. experiencia, Y tu sí. método, Mica, y si, por ejemplo, los papis que están viendo esto y quieren empezar a incursionar o a conocer, en este caso, cómo tienen que hacer o cómo te pueden contactar. Mi Instagram es método.trapani, ahí comparto todo en mi bio, de hecho también está la plataforma donde tengo todos mis cursos y talleres y ahora, chicos, estoy con Eso te iba a decir. ahí vemos en pantalla. Me volví loca, les quiero decir, porque estoy prácticamente regalando en ese curso que estamos viendo en pantalla, puse todo de mí. Está, por un lado, el taller de 3 encuentros donde les explico el paso a paso de mi método, pero el paso a paso, con teoría y con todas las herramientas y ejercicios que tienen que hacer. Hay un libro de biodecodificación directamente para poder buscar todos los conflictos y el sentido biológico. Hay un ebook que tiene 40 cuentos infantiles que armé en relación a cada síntoma o manifestación de sus hijos y una guía para aplicar esos cuentos. Hay como 2 ebooks más con herramientas, de todo hay, de todo por un precio totalmente promocional y lo más lindo, que para mí es lo más lindo, todos los miércoles 18:30 las mamás que se sumen a este curso van a tener la mentoría grupal, que nos Mirá qué juntamos, bueno. Eso, nos Mica. juntamos todas las mamás por Zoom todos los miércoles a las 18:30 para hacer red justamente e ir tratando distintas cuestiones que van surgiendo de no solo, o sea, de los síntomas, las conductas, pero también pautas en relación a la crianza, dudas que pueden surgir, un espacio para las madres que no nos vamos a juzgar para nada, sino que nos vamos a acompañar. Así que para mí, Aparte, el precio dentro es de- súper sí, accesible. bueno, por eso te digo que me volví loca. Un regalo total, un Sí. regalo total. Así que bueno, ya saben en tus redes sociales. Después, bueno, vamos a estar subiendo también en el Instagram de Tomate tu Tiempo, también para que puedan aprovechar, bueno, este ebook y también, bueno, las próximas sesiones, con este caso, con la biodecodificación infantil, aquellos que quizás quieran empezar a hacerlo. Seguro, los espero. Bueno, muchas gracias, Gracias, Mica Trapani, Mica. por visitarnos y bueno, nos vemos el Gracias. próximo lunes.